Muchas gracias por unirse a este vídeo. Soy Ramón Forcada y voy a tratar de resumir cuáles son los cambios que estamos aplicando en nuestras carteras de Capital Advisor, teniendo en cuenta que hemos cambiado la estrategia con efectos 1 de septiembre para hacerla más pro mercado y tomar un poco más de riesgos, puesto que hemos estado siendo más bien prudentes hasta ahora, hasta esperar a ver y comprobar que algunas cosas cambiaban en la dirección que esperábamos, pero que podía no suceder así. La primera de ellas, y por tanto voy con los argumentos, la primera razón para aumentar exposición, luego contaré qué exposiciones son las que hemos adoptado y cuáles eran las anteriores, pero es bastante. La primera es que en agosto no ha sucedido nada. En los años 23 y 24 tuvimos sustos en agosto no ha pasado nada, lo cual significa que el mercado sigue estando muy soportado por liquidez y por distintos factores, y que se impone más o menos lo que se llama el FOMO, el Fear of Missing Out, que es el miedo a quedarse fuera, ¿no? En segundo lugar, los beneficios empresariales. Los beneficios empresariales están intactos. Hemos tenido que esperar a ver cómo salían los del segundo trimestre, sobre todo los americanos, pero han tenido una expansión de prácticamente 14%, 13-14%, y se esperaba más 5,8%, que es una expansión parecida de 13-14% en los que tuvieron en términos de expansión en el anterior trimestre, en el primer trimestre de este año y en el cuarto trimestre del 24. Por lo tanto, a pesar de los aranceles, los beneficios parecen casi intactos, ¿no? En tercer lugar, la Fed va a seguir bajando tipos. Lo hemos visto el 21-23 de agosto en Jackson Hole, la reunión de banqueros centrales organizada por la Fed de Kansas en un resort en Wyoming, y no solamente bajará la Fed tipos bajo el mandato de Powell, tocará, creemos, en septiembre ya bajar, es bastante probable que baje de nuevo, sino que cuando Powell se ha relevado de su cargo por agotamiento de mandato en mayo del 26, quien probablemente le reemplace, pues tendrá una mayor afinidad política a Trump, y eso significa que seguirá bajando tipos, aunque fuera cuestionable técnicamente el hacerlo. Pero si el mercado sigue pensando que la Fed va a seguir bajando tipos, esto en principio es bueno. Cuarta razón, la geoestrategia. La prima de riesgo por geoestrategia parece que ha desaparecido, como si no importara. Esto no significa que no exista, significa que tenemos que ser muy pragmáticos y aceptar que por el momento el mercado identifica como prima por geoestrategia cero, y eso significa que la prima de riesgo disminuye, y eso significa que las valoraciones aumentan, ¿no? Y esto también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? En quinto lugar, pues los bancos centrales, ¿no? Los bancos centrales tienen unos balances enormes, permanecen con unos balances enormes, no son capaces de reducirlo, y eso significa que se han convertido de alguna manera indirecta, aunque no lo reconozcan, en árbitros del mercado, y corrigen las situaciones cuando ven que suceden, no solamente en el mercado de bonos, sino por extensión también en bolsas, ¿no? Lo vimos en abril cuando el S&P cayó prácticamente un 20% y recuperó enseguida, ¿no? Eso sin una liquidez inmensa por parte de los bancos centrales es imposible, ¿no? Como referencia, el BCE tiene el 30% de la deuda europea emitida por gobiernos en su propio balance, ¿no? Y sexta y última razón, las valoraciones. Enseguida actualizaremos valoraciones ya para el año 26, y por lo tanto incluiremos beneficios esperados para el año 26, que se espera una expansión de en torno al 13% también, por lo tanto esto va a aumentar valoraciones. En definitiva, hay hasta 6 razones, como he comentado, para una vez comprobados los datos y que las cosas van en esa dirección, arriesgarse a tomar algo más de riesgo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Recuperar los niveles de aceptación de riesgo que teníamos antes de la guerra de Ucrania, directamente. Aunque hemos venido subiendo exposiciones poquito a poco, recientemente ya, al ver lo que ha pasado en verano, los tipos de interés, la liquidez de los bancos centrales, la geoestrategia, etcétera, creemos que debemos regresar a los niveles altos que teníamos antes de la guerra de Ucrania. Y si hasta ahora teníamos niveles de exposición entre 5 y 50%, los subimos directamente hasta 25-80%, que para las carteras de Capital Advisor empiezan en 35-80%, ¿no? Mínimo máximo, ¿no? Con la graduación que corresponde. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Reducir obviamente renta fija, nos concentramos en el PIMCO Income, que creemos que es uno de los mejores fondos globales de renta fija que hay, y bueno, pues favorecemos un poco Europa con el Bankinter, el fondo de Bankinter Futuro IBEX, que es el único fondo de Bankinter que tenemos ahí, por cierto, lo digo para aclararlo. JP Morgan European Equity Plus, el BGF World Financials, favorecemos financieras, creemos que todavía tienen un poquito de recorrido. Capital Group New Perspective, que es la estrategia del Capital Group Investment of America, pero adaptado a global, a mundo. Tenemos el fondo de Magallanes, el Magallanes Value Investors, que es un fondo que ahora va a volver a hacerlo bien, muy probablemente.
Y eliminamos India. India sencillamente porque Estados Unidos le ha subido aranceles al 50%, le va a hacer mucho daño, y lo que tenía muy buen aspecto con respecto a economía india y compañías indias, pues va a empezar a tenerlo algo peor, sobre todo si cae del lado de China, etcétera, ¿no? Y creemos que esto puede acabar siendo algo frustrante. Es una pena, pero hay que sacar India de las carteras. Y con esto yo creo que he resumido lo más importante, que es sobre todo que el contexto ha cambiado francamente a mejor y que hay que subir exposición. Y si lo hacemos lentamente nos quedaremos retrasados, y si septiembre es como resulta ser de manera histórica un mes flojo, mejor, porque entraremos a niveles algo más atractivos. Muchas gracias.